Ahora vamos al restaurante Zwölf Apostelkeller, que significa 12 apóstoles. Es una taberna histórica que ofrece una amplia carta de vinos y cocina clásica vienesa. Los orígenes del edificio se remontan al románico y al gótico, y su primera mención fue en 1339. En los años del 1716 al 1721 se diseñó la fachada barroca que se conserva hasta el día de hoy. Artistas, poetas y pintores de renombre se han reunido aquí a lo largo de los años. Tiene una capacidad total de hasta 390 asientos y es el único Brunnenstube gótico de Viena. Esta fue la residencia de Mozart desde 1784 hasta 1787. Este edificio, en el casco antiguo de Viena, no lejos de la Catedral de San Esteban, es su única residencia vienesa sobreviviente y ahora es un museo. Aquí creó algunas de sus mejores obras, Las bodas de Fígaro o La flauta mágica. La Catedral de San Esteban o Stephansdom se comenzó a edificar en el siglo XII y hoy en día es el edificio gótico más significativo de Austria. Tiene una longitud de 107 metros y un ancho de 34 metros y cuenta con 4 torres. La torre sur es la más alta, con 136,44 metros y tiene un total de 13 campanas. En el tejado se instalaron ladrillos de colores con el águila bicéfala imperial y real, además de los escudos de la ciudad de Viena y de Austria. El emperador Federico III está enterrado en un impresionante sarcófago de mármol. Tan solo la tapa del sepulcro pesa 8 toneladas. El príncipe Eugenio de Saboya tiene su sepultura en su propia capilla, y en las catacumbas de la catedral está enterrado el duque de Habsburgo, Rodolfo IV, el fundador. La columna de la peste o Pestesäule se encuentra en la calle Graben y está dedicada a la Santísima Trinidad. Nos encontramos encima de una zanja que protegía el campamento romano y fue rellenada de tierra en el año 1200 para ganar terreno a la ciudad. La columna fue inaugurada en 1693. Iglesia de San Pedro o Peterkirche fue construida en 1701 y tras sufrir 2 incendios fue terminada en 1733. Fue la primera iglesia de la ciudad e inspirada en la famosa Basílica de San Pedro de Roma. Múltiples artistas participaron en la decoración de la iglesia.
Nos dirigimos al reloj Anker o Anka-Ua. Fue construido en 1911 y 1914. El reloj de Anker es en realidad un puente y conecta las dos partes de la granja Anker. El puente tiene 4 consolas figurativas, delante Adán y Eva, a la espalda Ángel y Diablo. En el centro, que sostiene el reloj real, está coronada por un disco solar y 2 figuras alegóricas, vida y muerte. El reloj tiene un diámetro de 4 metros. Lleva un mosaico formado de vidrio, metal y mármol. Centro, bandera ciudadana vienesa con los 2 escudos de armas vieneses. El escudo de armas doble águila y el escudo cruzado. Tiene 12 escudos de armas con símbolos de áreas de vida profesionales y privadas. 12 figuras o pares de figuras pasan frente al mosaico en el transcurso de 12 horas. Personalidades de la historia de Viena, a la que se une una canción o pieza musical. Si quieres ir a ver el reloj en movimiento, tienes que ir a las 12 del mediodía. Hundertwasserhaus es un complejo residencial municipal construido entre 1983 y 1985. En el edificio se encuentran 52 viviendas, 4 locales de negocios, 16 terrazas privadas, un jardín de invierno, 3 azoteas comunitarias y 2 áreas de juegos infantiles. Combina pisos y fachadas ondulantes, aberturas irregulares, gran colorido y vegetación con 250 árboles y arbustos. Lo que pasa es que, según parece, también tuvieron problemas porque, claro, no contaron que cuando los árboles se crecieran, luego iba a haber hundimientos de techos y eso. Así que... Una casa parecida a esta hay en Darmstadt. Esto es que lo vimos en el vídeo de Spiral House. Esta es por la parte de dentro del patio que tienen. Eso lo que decía ahí. Sí. Aquí vino a vivir el compositor Beethoven a la edad de 22 años en la 4ª planta entre los años 1804 y 1814. De aquí salió algunas de sus creaciones como el Fidelio, varias sinfonías, el concierto para violín y piezas de piano como por ejemplo para Elisa, que parece ser que dedicó a Therese von Malfatti, su amor desgraciado.